Muy bien, saludos compañeros. Mi nombre es Juan Pablo González Cano, estudiante del pregrado en Educación Física, y para el cierre de este curso de lecciones de la actividad física y el deporte, traigo para ustedes la temática de lesiones en tobillo y pie. Bien, para iniciar entonces les presento los contenidos que se va a abordar a lo largo de esta presentación, que tienen que ver con la anatomía de las estructuras del tobillo y el pie, la etiología, que son esas posibles causas de lesión, los mecanismos más frecuentes de lesión y finalmente esas lesiones que son más frecuentes en las estructuras y las posibles clasificaciones. Para iniciar entonces, contarles acerca de la anatomía de las estructuras del tobillo y el pie. Y como ustedes pueden ver en esas imágenes, se logra percibir que hay una cantidad de estructuras y de ligamentos, de huesos, también de músculos, tendones, que participan en el funcionamiento de, de estas estructuras. En la parte izquierda pueden ver los huesos, iniciando desde la parte eh, más proximal. Encontramos la tibia, el peroné, ¿cierto? El maleolo interno, externo, el astrágalo, el escafoides, el calcáneo, que esa parte de abajito que ven en forma de caracol, que es el hueso del tarso que constituye el talón y que soporta una gran parte de esas presiones que se ejercen sobre el pie al andar, correr, saltar, etcétera. Es móvil en los tres planos del espacio. Y por el otro lado pueden encontrar entonces el escafoides, el tarso, que es con el que se forma el talón y el tobillo, y que está compuesto por 7 huesos dispuestos en 2 hileras: el calcáneo, el astrágalo, el escafoides, cuboides y los 3 cuneiformes. Y en la hilera anterior se articula con los metatarsianos. Como ustedes pueden ver ahí, constituye el arco plantar y se compone de 5 huesos largos que se sitúan entre el tarso y las primeras falanges de los dedos. Que como ven ahí también las falanges, pues cada dedo del pie cuenta con 3 falanges, excepto el gordo, que es el alus, que solo posee 2. En los extremos de cada falange se insertan los ligamentos, que como pueden ver ahí en la imagen derecha, pues inserté una imagen con algunos de los ligamentos, sobre todo los que se hacen presentes para la movilidad del tobillo, como puede ser el ligamento tibio-peroneo inferior posterior, el ligamento tibio-peroneo inferior anterior, el ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo astragalino posterior, el calcáneo peroneo, y así, como pueden ver también ahí en tendón de Aquiles. Entonces, esta anatomía de esa estructura pues da cuenta de que es una estructura bien compleja, con unas posibilidades de movimiento bien interesantes, y que como tal entonces se puede constituir como una posibilidad, pero también como un riesgo a la hora de la práctica de la actividad física y o del deporte. A ver si esto avanza. Uy, se pasaron todas. Perfecto. Entonces, para pasar a hablar ya de esas posibles causas de lesión en una estructura tan bacana como esta, pues hay que decir que la mayoría de esas lesiones que se presentan en los tobillos, en los pies o incluso en los dedos de los pies ocurren básicamente durante la práctica de actividad física, durante la práctica de deporte o incluso en cualquier actividad de la vida cotidiana por algún trauma o caída. Existe pues ese riesgo de tener una lesión, pero se hace mucho más evidente y el riesgo es mucho más alto en aquellas prácticas que tienen que ver con el deporte, ¿cierto? Sobre todo aquellas que tienen que ver con salto, no solo por la propulsión, sino
y sobre todo por el descenso, la caída, el resistir esas cargas en los saltos, como puede ser en el básquetbol, ¿cierto? En algunas prácticas de atletismo donde se realizan saltos, y también el riesgo de lesión es alto en aquellas prácticas y deportes que tienen que ver con cambios de dirección, cambios de velocidades, eh, intermitencias como el fútbol americano. Y los problemas más comunes que se presentan, por ejemplo, en el tobillo, son las torceduras y las fracturas, lo que llaman por ahí a veces los huesos rotos. Están muy presentes, son muy evidentes. Una torcedura o un esguince, que es una lesión en los ligamentos, que incluso pueden inmovilizar y tardar algunas semanas o hasta meses en sanar completamente. También una más severa, que es una fractura, como una ruptura del hueso. Y bueno, y no solamente esas que son tan severas y tan graves y que están tan presentes, sino que también pueden ocurrir lesiones en otras partes del tobillo, como en los tendones, que ya nos dimos cuenta que hay un montón que unen esos músculos al hueso, y en los cartílagos, importantísimos también, que amortiguan esos roces y esos impactos entre articulaciones, ¿cierto? Que están presentes ahí en las articulaciones, perdón. También las torceduras, que ya vamos a hablar un poco más de eso, y las fracturas del tobillo, que son lesiones deportivas muy, muy comunes. Avanzo entonces contándoles sobre los mecanismos más frecuentes de lesión. Para esta presentación en particular elegí las lesiones ligamentosas del tobillo, puesto que son las lesiones más frecuentes y las que presentan mayor urgencia traumatológica, puesto que son de las que más se presentan, no solamente en la cotidianidad, sino también en temas del deporte. Están muy, muy prevalentes y, como lo decía entonces, es de las más frecuentes. Yo, consultando por ahí información, encontraba que había un pico de incidencia que databa entre los 15 y los 35 años, más o menos, y que ese mecanismo lesional que es más frecuente es la inversión forzada del pie. Esa que ustedes ven ahí en la parte derecha, es cuando muchas veces dicen como, ay, se me fue el pie como hacia afuera. Es el tobillo, pues, que muchas veces lo dicen, es una inversión forzada del pie. Entonces, como este mecanismo lesional es el más frecuente, pues el ligamento que sufre ahí, o que se ve más afectado, es ese ligamento lateral externo que les había contado ahorita. Más concretamente, el fascículo anterior, el peroneo astragalino anterior, en el 66% de los casos. Y tras la afectación de este fascículo, pues se afecta también por ahí el peroneo calcáneo, y en formas totales o severas acaba afectándose también el peroneo astragalino posterior. Se los había compartido ahorita en la imagen donde aparecían todos estos ligamentos. Bien, como nos dimos cuenta ahí, pues en la parte externa es donde más frecuencia se presenta, pero eso no quiere decir que en la parte interna no se presente, y es que sí se presenta, aunque en menor proporción. Pero, por ejemplo, las lesiones del ligamento lateral interno, el deltoideo, se presentan, o sea, muy rara vez, y no solo muy rara vez, sino que rara vez se presentan de forma aislada. No es muy frecuente que se presente esta lesión por sí sola, sino que viene acompañada generalmente de algún tipo de fractura, como puede ser la del maleolo externo, y que tiene, pues, no solamente esa lesión del ligamento deltoideo, sino que también frecuentemente afecta otros ligamentos, como los ligamentos tibioperoneo anterior y posterior, el interóseo, que también equivalen al 10% de los esguinces de tobillo, y que en comparación en tiempo de recuperación, en comparación con la lesión de ligamentos más externos, pues esta presenta hasta 4 veces de más tiempo de recuperación que el esguince lateral externo. Los síntomas residuales que son habituales incluyen el dolor precoz y tardío, la impotencia funcional, y hay una tendencia hacia la inestabilidad en la estructura, ya sea crónica
o recidiva, como decía el texto. Un grado de actividad física elevado influye negativamente en la aparición de estos síntomas y lo más importante es el factor pronóstico. Es importante que desde el momento de la lesión se conozca el pronóstico del tipo y la gravedad de la lesión que se tiene. Y es por eso que dentro de ese pronóstico, pues en esas lesiones más frecuentes y sus posibles clasificaciones, yo les quise traer esa que es de las más frecuentes, como lo es el esguince. Entonces lo traje a partir de sus clasificaciones. Entonces, iniciando con el esguince grado 1, que presenta distensión o elongación, en este caso, la forma de reconocerlo tiene que ver con una hiperextensión de las fibras ligamentosas más allá del límite de deformación elástica, sin presentar ruptura visible, como lo pueden ver ahí en la imagen de la parte derecha, lo que genera pues una sensación dolorosa sobre el ligamento, pero que no incapacita al paciente para deambular, para caminar, para transitar. Clínicamente, pues no presenta inestabilidad a la exploración, pero no deja de ser una lesión de cuidado, ¿cierto? Porque hay personas que debido a sus características anatómicas y a su práctica, tienden a reincidir mucho en este tipo de esguinces y en ocasiones a no ponerle el cuidado necesario. Ahí es donde entra importante que la prevención y dentro de la prevención pues la práctica de ejercicio consciente que incluya esas, esas condiciones y esos condicionantes que a veces se presentan en nuestra cotidianidad, como puede ser una debilidad o un desbalance muscular para esa estructura. Eh, También se presenta este esguince entonces dentro de su clasificación en segundo grado, donde ya no es tan leve ni tan suave la elongación, sino que ahora se presenta como una ruptura parcial del ligamento, como ustedes pueden ver ahí, esas pequeñas fisuritas que tiene esos ligamentos. Y en este caso, pues ya el edema no es una cosa insignificante, sino que es algo mayor, incluso el dolor es más intenso, sobre todo en esa fase inicial, esa fase precoz, donde apenas se está generando la lesión. Se genera una mayor impotencia funcional, que lo que se hace es materializarse en la dificultad para caminar por la sensación tan grande de dolor y hay presencia de equimosis y moderada inestabilidad de la exploración. Se realiza el debido diagnóstico. En su última fase, el 15 grado 3, presenta una ruptura completa del ligamento, incluso incapacita totalmente a la persona para apoyo plantar del pie, un edema importante, grande, con equimosis y un dolor supremamente intenso. Y en, caso, pues, en casos graves, incluso en temas de inestabilidad, hay personas que presentan hasta fractura, o sea, se complementa esa ruptura del ligamento con fractura, que es, que es una condición de lesión bien grave para algunos deportistas. Esas lesiones que yo le presenté entonces eran algunas de las más frecuentes, pues la más frecuente, perdón, y ahora les traigo algunas más como para seguir favoreciendo de pronto esa búsqueda y ese interés dentro de esas lesiones frecuentes de tobillo y pie, y muchas veces creemos que solamente son aquellas que incapacitan, que son dolorosas o que se presentan en escenarios específicos, pero muchas veces no ponemos cuidado y en casa tenemos un montón de lesiones en tobillo y en pie que pasamos desapercibidas, por ejemplo los juanetes, que se dan con mucha frecuencia, muchas veces se dan por el uso inadecuado de un calzado, que también puede darse, aunque también puede darse por motivos genéticos, pues en tema hereditario. Es una lesión que se caracteriza por la deformación del hueso metatarsiano del dedo gordo, que tiende a desviarse hacia afuera. Y muchas veces no le ponemos cuidado y eso va alterando un poco, incluso puede ser en ocasiones dolorosa y también con el tema estético que muchos padecen con ello. También están las bursitis, que es más inflamatoria, se forman pequeñas bolsitas compuestas de líquidos entre los huesitos articulares, las fracturas, que son esas rupturas de la estructura ósea y que normalmente pues, son producidas por trauma,
aunque hay quienes por sobre solicitación también lo presentan, incluso por estrés. La artrosis, que ya es un asunto más degenerativo, eh, se presenta muchas veces en esas estructuras óseas de la tibia, el peroné y el astrágalo. Los esguinces, que como les había contado, era la patología más común del pie y del tobillo. Muchas veces es provocada por trauma. eh, y bueno, y se presenta ahí en los ligamentos que unen el peroné, el astrágalo y el calcáneo. Hay muchas otras, como los espolones, calcáneos, que es un sobrecrecimiento de la fascia del pie que produce una unión entre los tendones y el hueso, y a eso se le conoce como espolón, ¿cierto? Esta también suele darse producida por un sobreesfuerzo y también influye el calzado que utilicemos. Hay que poner mucho cuidado en el calzado. Como pueden ver, se va repitiendo esto de que el trauma se puede dar sí, el impacto se puede dar sí, pero hay que poner cuidado entonces en lo máximo posible en esas medidas que podríamos utilizar para disminuir estas lesiones frecuentes. También está la fascitis plantar, que también es una inflamación de la fascia y que se provoca por muchas causas como el sobreesfuerzo, el envejecimiento, la pérdida de elasticidad o incluso por algún tipo de efecto anatómico. Las condropatías, que es cuando el cartílago que une las articulaciones, por ejemplo en el astrágalo, y lo que hace es que en la tibia o en el peroné, perdón, que está en las articulaciones del astrágalo, la tibia del peroné se deforma. Entonces, hay que ponerle cuidado a ese cartílago también, esa deformación. Dedos en martillo o también dedos en garra, también lo he escuchado por ahí, lo subrayé, que se denomina esas lesiones que producen en los huesos, tiendan a deformarse, produciendo visualmente ese aspecto, como decía, dedo de garra o en martillo. Y lo que hace es que un dedo se monta sobre el otro. Yo creo que eso está muy presente muchas veces con las chicas que usan tacones, o los deportistas con los zapatos deportivos, el calzado, por ejemplo, los guayos, que ahora los guayos, muchos que usan guayitos muy estrechos. Las luxaciones es otra, o también mucha gente cotidianamente habla de dislocaciones, y es los desplazamientos de los extremos del hueso que forman las articulaciones del pie. Hay muchas otras, como la caída del arco. Hay quien dice, ay, yo soy pie plano o soy pie cao. Y estas son lesiones que se producen en el arco que forma la planta del pie. La tendinitis, la tendinosis, la primera como inflamación, la segunda como desgarro en los tendones y finalmente la osteocondritis, que es cuando un trozo del cartílago se desprende y permanece dentro de la articulación y suele estar causada por trauma e incluso da lugar a una artritis muy dolorosa. Bueno, colegas, esto fue un poco una aproximación a esas lesiones presentes en tobillo y pie, aunque se presentan un montón más que tienen que ver con el campo del deporte y que tienen una aplicación bien interesante desde la promoción y la prevención de lesiones, incluso desde el área clínica. Yo dejo esta presentación también como un abrebocas para que nos, nos pongamos a buscar información si nos interesa. Espero la hayan disfrutado. Nos vemos en otros espacios. Les agradezco por la atención. Muy amables.